Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a esta charla enmarcada en el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Antes de empezar, me presento, soy Zara, soy socia de Cuares Ciencia y también investigadora, así que para mí es un placer poder participar en un día como hoy, que nos recuerda la importancia de visibilizar la figura de la mujer y la niña en la ciencia y de seguir trabajando por la igualdad de oportunidades en el ámbito científico. Hoy celebramos una fecha muy importante, un día para reconocer el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia y sobre todo para animar a niñas y jóvenes a imaginarse a sí mismas como futuras científicas. Bajo el título Ciencia, una palabra en femenino, tenemos el placer de contar hoy con una ponente cuya trayectoria combina investigación y una gran labor divulgativa. Nos acompaña Mireia Ortega Crespo, licenciada en Bioquímica por la Universitat Autónoma de Barcelona, máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina y doctora en Biomedicina por el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. A lo largo de su carrera ha trabajado como investigadora en el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de Barcelona, además de completar formación especializada en comunicación científica. Pero si hay algo que define especialmente a Mireia es su compromiso con la divulgación. Lleva años acercando la ciencia a la sociedad con charlas en museos, escuelas, centros cívicos y bibliotecas. Hoy nos compartirá su experiencia personal, qué la llevó a elegir este camino, qué obstáculos encontró y qué recompensas le ha ofrecido la ciencia. Así que sin más, os dejo con ella. Vale, gracias. Creo que esto se ve todo el rato, pues si no toco el ordenador, creo que esto se va. Vale, pues gracias y bienvenidos, pero sobre todo gracias por venir aquí a escucharme durante un ratito hablar sobre ciencia, bueno, sobre el papel de la mujer en la ciencia y cómo está ahora la mujer en la ciencia. Pero primero de todo, un poco de descripción, es decir, cuando escucháis la palabra ciencia, más o menos, ¿qué se os viene a la cabeza? No hace falta que respondáis, yo os doy algunas opciones. Porque hay mucha gente que nos dice, bueno, pues yo cuando pienso en ciencia pienso en la típica bata blanca o el laboratorio o matemáticas, muchas matemáticas y fórmulas y fórmulas y fórmulas, o incluso explosiones, o el típico y estereotípico señor científico loco que a veces se ve pues, en las películas, en internet, etc. Os puedo decir que podríamos sacar todo esto porque hay ciencia que no está relacionada ni con explosiones, eso estaríamos hablando de un laboratorio, por ejemplo, de química, y también hay ciencia que se hace hoy en día con la inteligencia artificial y con bioinformáticos, así que hoy en día no necesitamos ya ni las batas casi, ni los laboratorios. Pero bueno, vamos a definir, y es una definición muy, muy bonita, que yo me voy moviendo, ¿vale? De qué es la ciencia. La ciencia es curiosidad y es amor. Es curiosidad porque nace de hacerse preguntas, por qué pasan las cosas, cómo funciona el mundo que nos rodea y cómo podemos cambiarlo o mejorarlo. Y sobre todo también amor, amor por aprender, por entender, por dar respuestas. Y como pone aquí, sin curiosidad no hay preguntas y sin amor no hay constancia para buscar esas respuestas. Por lo tanto, yo encuentro que es una definición de ciencia súper bonita. Yo creo que todos los científicos somos personas muy curiosas. Nos preguntamos pues, si somos más ingenieros, pues desde cómo funcionan los ordenadores, cómo funciona la IA, cómo funciona el móvil, cómo mejorarlo o cómo funciona o cómo entendemos o qué queremos entender del mundo, cómo mejorarlo, cómo funcionan los microorganismos, las enfermedades, cómo curarlas, etc. De hecho, vamos a hablar de lo que no es la ciencia. La ciencia no es difícil, ¿vale? No es difícil, ya os lo digo yo. No es solo para gente inteligente
y pongo entre comillas inteligente porque la definición de inteligencia es un poco abstracta, no son solo matemáticas ni fórmulas, de hecho podemos hacer ciencia sin casi usarlas, de hecho yo las fórmulas o las matemáticas que uso en el laboratorio son muy sencillas. No es aburrida, para nada, bueno, te tiene que gustar, como todo, pero no es para nada aburrida. No somos gente rara, gente aislada, gente que no socializa, gente que está 24 horas en el laboratorio y sobre todo, y como que estamos hoy en el día que estamos, la ciencia no es solo para hombres, al contrario de lo que podemos ver en algunos estudios que después os enseñaré. Fijaos en este estudio que hoy os traigo, que es de hace bastantes décadas. David Chambers, que fue un psicólogo, publicó un estudio en el que pidió a 5.000 niños y niñas entre 5 y 11 años que dibujaran un científico, ¿vale? El test se llama Draw a Scientist Test, fácil. Y fijaos que estos de 5.000 niños, que mitad y mitad son niños y niñas, solo 28 de 5.000 dibujaron científicas en femenino, ¿vale? Eso significa menos de un 1% de estos 5.000 niños. Y además estos 28 dibujos de científicas estaban hechos por niñas, ¿vale? Pero bueno, esto fue entre los años 60, 60-70, yo os he puesto aquí que aún podemos ver un poco de luz al final del túnel porque estos, vamos a decir, experimentos test se han hecho a lo largo de los años y en 2016 se hizo un recopilatorio de toda esta información y estos dibujos. Y ese 1% subió hasta un 28%. ¿Vale? O sea, de todos los niños y niñas que dibujaron, o a los que se le dijo dibujad un científico, el 28% dibujaron científicas. Y aquí veis, bueno, algunos de los ejemplos. ¿Qué significa o qué dijo este estudio que analizó los datos, ya no solo de ese primero en 1985, sino todos los datos? Pues que a partir de cierta edad los niños adquieren estos estereotipos. De hecho, cuanto más pequeños son, en la franja, como os pone aquí, entre 5 o 6 años, dibujan más o menos entre los científicos y científicas. Pero a medida que vamos subiendo en la edad, a partir de 7 y ya en la adolescencia, integran estos estereotipos y dibujan más a hombres en ciencia. ¿Por qué? Pues aquí os he puesto una esponjita, porque los niños son esponjas, ¿vale? Y eso aquí saco un poco mi vena del doctorado, cuando hice neurobiología y cuando estudiaba la plasticidad. Los niños el cerebro de los niños es totalmente neuroplástico y entonces nunca volverán a tener una plasticidad tan grande y la capacidad tan grande de integrar todo lo que ven y aprender de manera fácil, porque para eso son niños y tienen el cerebro que tienen. Entonces, desde lo que ven en casa, en la escuela, en videojuegos, en la tele, lo que sea, todo lo integran y de alguna manera está presente para que luego dibujen lo que dibujan y para que después pase lo que pase, que os enseñaré algunos datos. Pues bien, para que esto no pase, para que no se interioricen estos estereotipos de género ya desde la infancia, pues es importante diseñar o educar de manera temprana desafiando estos estereotipos, mostrando modelos contraestereotípicos, ¿vale? Por ejemplo, pues mujeres en posiciones que están relacionadas más en hombres. ¿Vale? O hacer en escuelas y familias, pues fomentar entornos en que los roles tradicionales pues cambien un poco. También os digo, todo esto con los años mejora y mejorará, pero después cuando veáis las cifras de mujeres en ciencia, la verdad es que es un poquito drama. Pero bueno, por eso estamos hoy aquí, celebrando el 11 de febrero, aquí y no sé si en toda Europa o en todo el mundo, se celebra hoy desde el 2015, creo que se proclamó este día por la ONU, para demostrar y para dar referentes femeninos. ¿Cuál es el objetivo
esencial, primordial del 11F, ¿vale? Visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a áreas STEM, pues ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como por ejemplo yo, que estoy en el campo más de la ciencia y de la biomedicina, crear referentes para estos niños, hablarles, niños y niñas, hablarles, que nos vean, que vean estos cambios de roles para que sepan dibujar también a mujeres en ciencia y también promover que estudien, si les gusta, obviamente, una carrera científica y no piensen que es cosa de hombres. Y también conocer los diferentes factores que están afectando ahora mismo a la situación actual de las mujeres que trabajan pues, en estas áreas, en biología, en ingeniería, en bioinformática, en biomedicina, en doctorado, en postdoc, en la carrera, etcétera, en todos los niveles de educación, para fomentar prácticas que conduzcan a la igualdad. Y de verdad que os vais a quedar con algunos datos bastante, yo creo que bastante sorprendidos. Os doy rápidamente datos con unos gráficos que son muy sencillos de seguir. Son este gráfico tipo de pastel o de quesitos. Mira, nacemos mitad hombres y mitad mujeres, más o menos, ¿vale? Entre 51,5 y 48,5 no hay diferencias significativas, que nadie me diga, es que hay más hombres. No hay diferencias significativas. Estos son datos cogidos del año pasado, o sea, en cuanto he podido los he actualizado. Entonces, número de nacimientos, correcto. Nacemos más o menos igual chicos que chicas. Enseñanza obligatoria, como bien dice, es obligatoria y, por lo tanto, fijaos que el número es y debería ser el mismo, 51,5 y 41,5 en enseñanza obligatoria. No estamos hablando del bachillerato, ¿vale? O sea, hasta la ESO. Nos vamos al bachillerato. Las cosas se mueven un poco, 46,3 por chicos, 53,7 las chicas, pero bueno, vamos a decir más o menos lo mismo. Y nos vamos a la universidad y nos fijamos en que se dice, el nombre es que la universidad está feminizada. En algunas universidades, este 56,8 llega incluso hasta el 60% de chicas matriculadas en la universidad. Estamos hablando ya que ya hay más chicas en la universidad. Un 60 aproximadamente de personas que se gradúan en la universidad son chicas, y no me lo invento yo, y los datos dicen que además sacan mejores notas, ¿vale? El 75% son en carreras relacionadas con medicina, biología o psicología, porque si veis en ese gráfico, pero que ya os lo explico yo, se ven muy poco representadas en carreras como ingeniería e informática. Aquí bajamos hasta un 15%. ¿Vale? Hasta un 75% que podemos tener de chicas en biología, hasta un 15% que podemos tener en ingeniería. Y aun con estos números de un 60 o un 75%, solo 2 de cada 10 mujeres, un 20%, ocupa un puesto de alta responsabilidad, ¿vale? Aquí las cifras ya cantan un poco. Algo está pasando entre las dos primeras frases y la tercera frase. Analicemos qué puede estar pasando. Pero seguimos, porque después de la universidad hay el doctorado. Si queremos seguir en la carrera de ciencia, siempre os estoy hablando en la carrera de ciencia. Pues bueno, se doctoran más o menos pues lo mismo, chicos que chicas, porque aquí podemos juntar la gente que se gradúa, que se doctora, perdón, en ingeniería, en informática, etcétera. Entonces los juntamos todos y volvemos a tener un 50%. ¿Cómo funciona la carrera de ser científico? Una vez tengo el doctorado, tengo que pasar a hacer el postdoctorado. Eso sí, quiero llegar a ser jefe de grupo. Son más estudios, ¿vale? Más tiempo en el laboratorio, más becas y más dinero que tienes que pedir, pero seguir investigando en el laboratorio. 51, 49, más o menos estamos en igualdad todavía. ¿Y ahora qué pasa? Después de hacer tu doctorado, después de hacer tu postdoctorado, yo quiero llegar a ser jefe de grupo. ¿Cuál es el camino? Estoy casi al final, he hecho mi carrera, he hecho mi máster, he hecho mi doctorado,
os he puesto 2 postdocs porque puedes hacer los que quieras hasta obtener los méritos para llegar a investigador principal de un grupo, tu jefe, ¿vale? Ser por fin el jefe, tener un grupo de investigación, tener tus propios estudiantes de doctorado. Pues cuando llegamos aquí, ¿qué ha pasado? Un 26% de mujeres llegan a ser jefes, cap de group, investigadores principales, IPs, tiene diferente nombre, frente al 74% de mujeres. Es decir, hemos perdido a gente, a mujeres, básicamente, por el camino. Si os lo pongo en gráficos, a medida que avanzamos estos grados, grado C, grado B, grado A, es como más importancia, doctorado, postdoctorado, investigador principal, ¿cómo se llama? Bueno, catedrático, etc. Fijaros cómo se separa más o menos el 20-30, sabíamos en el gráfico de antes un 26, ya cuadra, y entre un 70 y un 80 de hombres. Este tipo de gráfico es el tipo de gráfico en forma de pinza que siempre se enseña porque siempre estamos igual. Tenemos estos datos en general del Ministerio de Ciencia en España. Si nos fijamos en centros específicos, como por ejemplo el CSIC, en 2004, que son los últimos datos publicados en 2025, fijaros que pasa lo mismo y coincide exactamente con los números que os he dado. Empezamos con un 50% y a medida que vamos pasando etapas, postdocs, y estos son diferentes becas que puedes ir ganando, fijaos cómo se separa, perdemos mujeres por el camino y los hombres se nos convierten en PIs, que son IPs, investigador principal investigator, perdón. Pues bien, os he puesto la carita de drama porque es un poquito para llorar cómo están las cosas hoy en día. Esto es ahora. Y vamos a ver qué pasaba hace unos años. Pues bueno, más o menos lo mismo. Aquí tenemos la conferencia Solvay en 1927. Esto es una conferencia que reunía a físicos y químicos de élite y donde se discutían cosas tan importantes en física cuántica y relatividad. Reconocemos a gente, porque vemos a Einstein, que a lo mejor es la cara que más conocemos, pero aquí está el famoso Schrödinger y su gato, que también están por aquí, está Bohr, pero ¿hay alguna mujer? Sí, ¿no? La vemos, ¿no? Hay una mujer. Está Marie Curie, que vale por 5, porque ya tenía en 1927 2 premios Nobel. Ya tenía en 1903 el de física y en 1911 el de química. Ninguno de sus compañeros aquí en 1927 tenía 2 Nobel. De hecho, creo que ninguno lo tiene. Pero bueno, Einstein en 1927 sí que tenía también uno. Los otros los desconozco. Y me dirás, bueno, pero esto es en 1927. 84 años después, conferencia Solvay de 2011, por suerte hemos duplicado el número de físicas, porque hemos pasado de 1 a 2. ¡Wow! Están en rojo aquí. ¿Vale? Entre corbatas y americanas tenemos en la conferencia Solvay a 2 chicas. Y pasamos 95 años y en 2022 pues tenemos más, pero no llega tampoco al 17% el número de físicas mujeres que hay aquí en la conferencia Solvay. Lo que ejemplifica en foto exactamente los números, o sea, exactamente, si os hablaba un 26, pues esto es en física, por lo tanto habrá menos, un 17, en altas categorías, ya lo veis. Esto tiene un nombre, y el nombre es la tubería con fugas, la tubería que gotea, es en inglés el leaking pipeline, y es como a medida que vamos pasando por diferentes etapas hasta llegar a investigadoras, o principal investigator, o PIs, o como lo queráis llamar, vamos perdiendo progresivamente mujeres en la carrera académica. Sobre todo, ya hacia el final, roles directivos, roles de alto cargo, mientras que en las etapas iniciales pues estamos en un 50-50. ¿Motivos? Los motivos se estudian,
Los motivos se hacen estudios que se publican y hay varios motivos. Entre ellos encontramos pues, discriminación, encontramos pues, falta de modelos a seguir, entornos laborales poco inclusivos, barreras económicas, barreras sociales y dificultades para conciliar trabajo y vida personal. Yo personalmente, si tengo que hablar por mi parte, una de las cosas que yo me he encontrado aquí para no seguir con mi carrera de investigación es la dificultad para conciliar trabajo y maternidad. Muy complicado en el tema de la investigación. Complicado. Pero bueno, y aparte que, bueno, pues que nuestro país no tiene suficientes, no digamos nulas tampoco, pero no ha implementado suficientes acciones específicas ni modificaciones orientadas exclusivamente para abordar estos problemas, sino que son muchas veces los propios institutos de investigación que tienen que trabajar internamente para ver qué pueden hacer para intentar mejorar estos sesgos, ¿vale? Desde cada instituto pues hay diferentes maneras y diferentes approaches para ver qué pueden hacer para que no haya esta bajada de mujeres, que además es una pérdida de talento. O sea, no es mujeres no válidas, mujeres que no llegan a la capacidad, no, estamos hablando de perder un talento simplemente por alguna de estas razones. Yo, personalmente, ya os digo que la dificultad para conciliar maternidad e investigación es bastante complicado. Fijaos en los premios de La Vanguardia de hace unos años, esto sí que hace 10 años, encontramos otra vez lo mismo. Aquí se premian investigadores ya con su grupo de investigación establecido y además con mucha carrera científica, bueno, mucha tampoco porque algunos son bastante jóvenes, pero una carrera excelente a sus espaldas. Y fijaos lo mismo, encontramos solo a Pura Muñoz, que es esta mujer de aquí que trabaja en el centro donde yo estudié y que trabaja en envejecimiento. O sea que es que se ve como a estas posiciones pues, no acaban de llegar las mujeres pues, por esas características o por estas cosas que se van encontrando a lo largo de los pasos. ¿Qué ha hecho? Pues una de las medidas es que este año, en el presente, este premio de La Vanguardia va a premiar y va a, sobre todo, a tener en cuenta esas investigaciones lideradas por mujeres, para que puedan tener un poquito más de visibilidad, porque además a verlas, haylas, que eso es otro tema. Después hay algunas que no son tan visibles como los hombres. Esto hablaremos también de aquí un rato. Y al final lo que os digo, hay un momento en que tienes que decidir si prefieres ser madre o prefieres ser científica. Y lo que os decía de cada centro. Esto es un centro en el que se propuso, y lo hicieron, es de una ayuda de 400 euros mensuales a esas científicas en el centro que quisieran seguir y no abandonar con su carrera científica para poder conciliar la maternidad con el trabajo. Es decir, pues si te tienes que pasar algunas horas, pues algunos experimentos largos, etcétera, y necesitas de un apoyo económico en tu casa para cuidar, para lo que sea, pues tenían esta ayuda. Pero esto es algo que hizo este centro en concreto, no es algo que el Ministerio o que el Gobierno dé para todas las mujeres o para todos los centros de investigación. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pierden las mujeres justo, más o menos, durante el postdoctorado? En el postdoctorado estamos hablando más o menos entre los 27 y los 37 años. Claro, es una edad en que además el postdoctorado se recomienda ir a hacerlo fuera de tu país. Entonces es complicado, tienes que tomar decisiones que a lo mejor quieres o no quieres tomar. Pero bueno, aquí lo dejo. Hablemos de los estereotipos de género. Supongo que todo el mundo sabe lo que es un estereotipo. Son ideas, creencias generalizadas de cómo deben ser, comportarse o pensar las personas según si son hombres o según si son mujeres. Hay estereotipos, bueno, se habla de estereotipos positivos y negativos, aunque cuando te miras los positivos, muy positivos tampoco son. Pero bueno, os quiero enseñar, os sacaré la presentación un momento para poneros este vídeo de era una campaña de publicidad, se ve, en el que se le decían que hagas algo como una niña.
Entonces, esta chica era estudiante de bachillerato, os lo voy traduciendo. Y lo primero que le dirán es que corra como una niña. Entonces ella, bueno, se lo dicen a varias chicas y entonces corren, bueno, como ellos creen que corre una niña. Se lo preguntan también a chicos y más o menos igual. También les dicen pelea como una niña pequeña. Y lanza la bola como una niña pequeña. Y luego se le pregunta a una niña pequeña que corra, que pelee o que lance una bola. ¿Veis la diferencia? Bueno, esto es una campaña de publicidad, pero se ha tenido en cuenta para hablar de estereotipos. A ver si lo sé volver a poner. Ay. Uy. Ahora no sabré volver a poner. ¿Alguien lo sabe volver a poner? Aquí. Vuelvo a tirar hacia adelante. Entonces, después de este vídeo, el tema es cuándo, en qué momento, correr como una chica o como una niña se convirtió en una especie de insulto, o cuándo se dijo que los hombres eran mejores en matemáticas. Es decir, ¿alguien tiene un estudio sobre esto? Y la verdad es que sí, se han hecho estudios sobre eso. Fijaros, en este estudio es un poco antiguo, es de 1999. Aquí teníamos dos clases. Uy, que me voy. Dos clases que se enfrentaban a un examen de matemáticas. Y en este estudio lo que se hizo es, pues, a los chicos y las chicas decirles en un grupo a las chicas que que tampoco tenían por qué esforzarse demasiado porque no eran tan buenas en matemáticas y que les iba a salir peor el examen. Mientras que en el otro grupo no se dijo nada, se repartieron los exámenes y todo el mundo hizo el examen pues, de manera natural. Si os fijáis, en el grupo donde se dio esta especie de charla estereotípica, las mujeres lo hicieron peor respecto a los chicos, mientras que en el grupo donde no se dijo nada no hubo diferencias significativas, ¿vale? Esto no son diferencias significativas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una ansiedad, una presión psicológica antes de empezar el examen, que ya lo empiezas como no neutral, que puede afectarte. Y esto ya va más allá de las matemáticas, es como nos afecta el lenguaje a todos. Es decir, mucho cuidado con lo que decimos y sobre todo a los niños, que os he explicado su plasticidad y su cerebro cómo es cuando son niños, porque lo integran todo. Y no es solo cómo hablamos a los demás, sino también cómo nos hablamos a nosotros. Tiene mucha importancia en después cómo actuamos y cómo nos salen las cosas. Hay esta frase de una profesora y psicóloga que me gusta mucho, que dice: los chicos no eligen actividades relacionadas con la ciencia en mayor medida que las chicas porque sean mejores, sino porque lo hacen porque se creen que son mejores, ¿vale? No hay estudios demostrados que haya diferencias en estudios de matemáticas, de ingeniería o de informática entre hombres y mujeres. Y bueno, además tenemos un efecto que es el efecto Matilda, de estas mujeres cuentagotas que han llegado a lo largo de la historia y que llegan ahora muchas más, por suerte, que en tiempos de Marie Curie, pero muchas han sufrido lo que llamamos efecto Matilda. El nombre viene de una sufragista que se llamaba Matilda y es un fenómeno por lo cual los logros o descubrimientos hechos por mujeres quedan un poco invisibilizados o detrás o atribuidos a un hombre, ya sea compañero, sea pareja, sea director o lo que sea. Entonces, esto ha pasado bastante, hay ejemplos, hay mucha bibliografía, hay historias fascinantes sobre estas mujeres. Ahora os explicaré alguna y os enseñaré los nombres de muchas de ellas que son muy inspiradoras. Y
Todavía puede manifestarse esto en algunas ocasiones, pero ya podemos decir que esto es muy frágil, muy débil, pero sí que vale la pena como fenómeno histórico explicarlo y dar a conocer las historias de estas mujeres. De hecho, aquí tenéis una lista, yo creo que no sé, igual no la leéis muy bien, pero estas son una de las más conocidas. Imaginaros las que no se conocen, es decir, estas son por lo que sea, porque alguien lo quiso sacar a la luz, porque es muy heavy lo que pasó detrás de estas mujeres, pero por lo que sea, estas han salido a la luz, pero yo imagino todas las que no, todas las que están detrás en la sombra. La historia de estas mujeres, si queréis, en la Universidad de Valencia hay gratuito un librito, son 309 páginas, un librito un poco extenso sobre la historia de todas estas mujeres y además con unas ilustraciones súper bonitas. Y es gratuito, ¿vale? O sea, os lo podéis descargar y es muy, muy chulo. Y tenéis la historia de todas ellas. No hace falta leerlas todas, pero las que os más inspiren, las que conozcáis el nombre, pues vale la pena entrar y leerlo. Y este efecto Matilda muchas veces se ha visto reflejado en los premios Nobel. Los premios Nobel los conocemos, se otorgan cada año, personas, instituciones, organizaciones con contribuciones extraordinarias en la humanidad. ¿Cómo están los números, más o menos, en los premios Nobel? Pues están fatal, están fatal. Se han dado aproximadamente entre 895 y 926 premios Nobel a hombres, ahora os explicaré por qué estas diferencias, mientras que se han dado entre 68 y 66 y 68 premios Nobel a mujeres. O sea, estamos hablando de un 6%, más o menos, de mujeres que han ganado el Nobel. Las diferencias de los números, por si a alguien no le cuadra mucho, es porque contamos los que son instituciones, los que han ganado 2 veces, que le puedes contar como doble o no. Y además, estos números se ven encima más reflejados o peores cuando hablamos del premio de física, de química o de medicina. Aquí aún tenemos menos mujeres, tenemos más, entre comillas, más en literatura y paz que en las áreas de ciencia. Y me podéis decir, bueno, porque yo a veces esto lo pienso, estos premios empezaron en el 1800 largo o 1900, no me acuerdo, y claro, el acceso a la universidad de las mujeres también era muy limitado, por lo que también puede ser que en los premios Nobel no se vea reflejado. Y te digo, bueno, pues te lo puedo comprar un poquito, pero si miramos los premios Nobel del año pasado, es que estamos otra vez igual. Y ya no estamos en personas que no tengan acceso a la universidad. Entonces tenemos 2 mujeres entre todos los premiados, la Premio de la Paz ya la conocéis, y tenemos a una mujer en el premio de medicina, que este año estaba relacionado con la inmunología. Pero hay historias, aunque podrían ser pocas por ese pobre acceso a la universidad que se tenía anteriormente, sí que es cierto que podrían haber sido un poquito más de mujeres si no hubiese historias un poco oscuras o no muy bonitas detrás. ¿Conocéis a Rosalind Franklin? Si no la conocéis, os la presento yo. Es esta súper mujer que estuvo estudiando el ADN. El ADN sí que nos suena, ¿no? Lo tenemos en todas las células, es nuestro material genético. Esta forma de doble hélice, seguro que la conocéis. La habéis visto en la tele, en las revistas, en los periódicos. Pues fijaos que hace unos años, y no tantos, de esto no se sabía nada de su estructura. Se sabía que existía, pero no se sabía su estructura. Voy a hablar un poquito de Rosalind Franklin. Yo le llamo Johann, porque no soy alemana y no sé cómo llama, ¿vale? Pero este hombre es el que descubrió que había una sustancia que es el ADN. Vio, bueno, que era rica en fosfatos, que precipitaba, era de este color blanquinoso, lo llamó nucleína, ADN no se llamó hasta más adelante. ¿Cómo fue un poquito la historia, ¿no? Voelgen, que creo que también es alemán, descubrió un método para teñir el ADN, en concreto los cromosomas, ¿no? Suenan los cromosomas en forma de X, pues los tiñó con la fucsina, que también se llama tinción, pues de Voelgen, que es su nombre. Poco sabíamos entonces, estamos en visiones muy macroscópicas.
Más adelante se descubrió pues, las moléculas que forman parte del ADN, pues sabemos que hay un azúcar, un fosfato y una base, ¿vale? Que pueden ser estas 4. Y más adelante, yo ya no sé si llevo 4 o 5 hombres, yo creo que, bueno, 4 o 5, se descubrieron las reglas de Chargaff, que bueno, cada uno se ponía su propio nombre a sus cosas, pues cómo se juntaban esas moléculas, ¿vale? Porque esto no es clase de química, no os preocupéis. Pero su estructura, lo que hoy vemos como doble hélice, esa imagen tan famosa, no se conocía para nada. Entonces es importante saber las estructuras de las moléculas porque nos dicen mucho sobre su funcionalidad. El ADN se duplica y se divide en 2 células iguales, por lo tanto, para saber esto o cómo funciona esto, necesitamos saber cómo es su estructura. Pues bien, más o menos a mitad del siglo pasado, había 3 grupos en una carrera por intentar saber cuál era la forma, la estructura del ADN. Tenemos a Linus Pauling en Estados Unidos y tenemos en Inglaterra, en el King's College, a Rosalind Franklin y a Maurice Wilkins, y tenemos también en Inglaterra, pero en Cambridge, a este par que es Watson y Crick, ¿vale? Y estaban pues todos intentando descubrir ¿qué estructura teníamos? Esta es Rosalind Franklin, ella es de familia bien, tuvo una buena enseñanza, ella era judía, que no nos importa a no ser que es que vivió la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto tuvo problemas que otra gente no tuvo. Y bueno, pues como familia de bien pudo permitirse ir a la escuela y a la universidad y hizo la carrera de Ciencias Naturales Experimentales. En teoría era una carrera similar a química y se gradúa en 1941. Se gradúa de alguna manera porque Cambridge en esa época no daba títulos a las mujeres, ¿vale? No te podías licenciar o como se llamase en 1941. Podías estudiar, solo faltaba, pero no te dábamos el título. Entonces no fue hasta 1946-1947 que Cambridge rectificó y empezó a dar los títulos y también los dio retroactivamente. Pero bueno, ella se mudó a Francia, hizo su doctorado y empezó con la difracción de rayos X, estudiando el carbono. Como historia de ella podemos decir que ella, por sus cartas y por sus diarios, fue una persona que fue muy feliz en Francia, pero realmente le recomendaron como experta en difracción de rayos X, porque ella la verdad es que era muy buena y era experta y su nombre era conocido. Volvió a sonar su nombre en Inglaterra y después de su éxito en París y su bienestar en París, se volvió a Inglaterra a estudiar el ADN. Yo creo que quizás igual no lo tendría que haber hecho, pero allí lo que hizo es utilizar la misma técnica, la difracción de rayos X, pero en este caso, en vez de en el carbono, que es una sustancia inorgánica, en el ADN, que es una sustancia orgánica. Fijaos que de la estructura ellos no sabían nada. La técnica de difracción, bueno, es más o menos sencilla. Tú haces pasar un flash, que no me sale en castellano, un haz de rayos X a través de una muestra y estos rayos se dispersan haciendo un patrón que se revela. Y bueno, las personas expertas en difracción, según el patrón y aplicando matemáticas, pues pueden saber la estructura de esta molécula. Pues entonces ella llega a Cambridge y se encuentra con su compañero Maurice Wilkins, porque él piensa que le han contratado un asistente, ¿vale? Entonces ella no estaba contratada con su asistente. Es verdad que su jefe nunca puso paz entre medio y tampoco dejó mucho las cosas claras, y además sí que es verdad que Raymond Gosling, que es el estudiante de doctorado que se le asignó a ella para sus estudios, era de Maurice Wilkins y pasó a ser de ella, por lo que él, muy contento, no estuvo con todas estas decisiones. Y fijaros pues en el ambiente que debería haber en el King's College, una universidad donde no se permitía entrar a las mujeres a las salas donde se tomaba el té y se fumaba y se discutía sobre ciencia solo por ser mujeres. Entonces pues trabajaba más o menos aislada, más o menos con su compañero. Y en 1952 se produce una foto, que es una foto de difracción de rayos X, que es una de las fotos más importantes de la historia de la ciencia, por no decir la más
importante en la historia de la ciencia. ¿Preparados para ver la foto más importante de la historia del mundo mundial? Bueno, pues es esta. Esto claramente es que el ADN es una doble hélice para una persona que trabaja en difracción de rayos X, claro. Entonces, ella y su estudiante obtuvieron, gracias a una mejora en la purificación del ADN, separando dos formas del ADN, la forma A y la forma B, esta imagen, que creáis o no, es muy nítida para la época y que nadie había llegado a conseguir, y aunque nosotros no vemos nada, esto nos dice, esta cruz nos dice doble hélice y estas rayas nos dicen la distancia entre las vueltas de la doble hélice. Pues bien, ella en sus notas, las cuales se conservan en alguna universidad, que ahora no me acuerdo, perdón, pero ya ella sabía, como veis aquí, que esto era al menos una hélice, y según se cree, ella estaba muy cerca de saber que esto era una doble hélice. Habían hipótesis de si eran tres, de si eran paralelas, de si eran antiparalelas, había gente construyendo modelos que eran poco correctos, etc. Hasta que un día su compañero de laboratorio enseña la foto a Watson y Crick, competidores en esta carrera científica que tenemos todos, porque hoy en día también funciona más o menos así, sin permiso y sin que Rosalind Franklin lo supiera, a Watson y Crick, que estaban trabajando también en un modelo. Ellos eran más teóricos, estaban construyendo pues con sus bolitas el ADN, y básicamente cuando Watson vio la foto, ¡pum!, esto es una doble hélice. Esta frase es muy conocida, me quedé boquiabierto y mi corazón empezó a acelerarse. Ellos propusieron el modelo rápidamente gracias a la foto de Rosalind Franklin, y llega abril de 1953 y se publica el artículo de la estructura del ADN por Watson y por Crick. Nature, que es, como sabéis, es una de las revistas, o la revista más importante en ciencia junto con Science, publica 3 artículos. El primero es el de Watson y Crick, el segundo es el de Wilkins con otro colaborador, y el último es el de Rosalind Franklin con Gosling, diciendo que apoyan la teoría del primer artículo. ¿Cómo mencionan? Pues lo mencionan vagamente, como hemos sido estimulados por el conocimiento de la naturaleza generada por los resultados experimentales no publicados en este artículo y las ideas de Wilkins, Franklin y sus colaboradores. Y ya está, ¿vale? Así es como se queda la historia. ¿Me explico más o menos? ¿O lo estáis viendo bien? No, lo estáis viendo mal, ¿no? O sea, no estoy explicando una historia maja, ¿no? Vale, entonces lo que lo estoy explicando bien, entonces. Bueno, Rosalind Franklin se va del King's College, dice hasta aquí, pero hasta aquí básicamente por el mal rollo que hay y por el machismo que hay en el King's, no porque sepa que la foto se utilizó, pero bueno, mal rollito por allí, y ahí se va a otra universidad, a Birkbeck, y allí empieza a estudiar la estructura de unos virus, y Rosalind Franklin se hace, entre comillas, famosa en el mundo de la ciencia como experta en estructuras, en difracción de rayos X ya lo era, pero en artículos que hoy en día aún se publican sobre la estructura de estos virus. ¿Cómo sigue la trágica historia? A los 37 años, Rosalind Franklin muere de cáncer. 37 años, cáncer de ovario, seguramente por la exposición a los rayos X durante la carrera. Su lápida, en un museo, en un cementerio judío, dice científica, sus investigaciones y descubrimientos sobre virus continúan beneficiando la humanidad. Nada se menciona sobre el ADN ni su estructura, y en su certificado de defunción pone Rosalind Franklin, una investigadora científica soltera, hija de Arthur Franklin, un banquero. Soltera. O sea, a ver qué nos importa sobre su legado que Rosalind Franklin fuera soltera, que además creo que pasaba de los hombres bastante y que ella estaba por la ciencia. Pero bueno. El New York Times también se hace raso, que a veces hay palabras que no me salen en castellano, de la muerte de Rosalind Franklin como la investigadora de los virus, nada sobre el ADN
y su estructura. Y bueno, llega el día de la llamada esperada. Watson, Crick y Wilkins reciben el premio Nobel en 1962 por descubrir la estructura molecular de los ácidos nucleicos, bla, 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 la estructura del ADN. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Franklin está muerta. Entonces, los premios Nobel hay dos normas muy claras. Primero, solo 3 personas como máximo, no se puede repartir más. Y 2, una vez muerto no hay títulos póstumos. Entonces, pues Rosalind Franklin no está viva en 1962, pero podemos pensar qué hubiese pasado si hubiese estado viva. Es decir, aquí no estaría Wilkins y estaría Rosalind Franklin, o nos hubiésemos cargado la parejita de éxito para poner a Franklin aquí. Bueno, todos sabemos más o menos lo que hubiese pasado. Aquí los tenemos a los 3 en la recogida de los premios. Watson y Crick no mencionaron a Franklin para nada en el discurso. Wilkins, su compañero, sí que la mencionó por encima y le dio las gracias y su aportación al descubrimiento. De hecho, fue gracias a Watson que hoy sabemos un poco sobre la historia de Rosalind Franklin, porque Watson más adelante quiso sacar un libro, que de hecho es un bestseller, por desgracia, de toda la historia de cómo se descubrió la doble hélice. Este libro se llama pues, La doble hélice. Yo lo tengo, espera. ¿Vale? Watson sacó este librito, que no os recomiendo nada porque es, bueno, mira, está lleno de polvo de mi casa, porque es muy farragós, muy denso, ¿vale? Es toda la historia de cómo de cómo llegan hay cartas, hay algún dibujo y tal, y fue un bestseller, ¿vale? Es un bestseller. Y Watson, que por cierto murió el año pasado, suelta algunas perlitas sobre Rosalind Franklin, ¿vale? Pues no se portó muy bien con ella, la describe como una mujer dura, tozuda, malhumorada, despreocupada por su imagen, incluso físicamente agresiva, y bueno, aportó una imagen distorsionada de ella, pero real, porque esto es lo que está escrito. Esto está en el libro, ¿vale? Estaba decidida a no destacar los atributos femeninos, aunque de facciones muy marcadas no carecía de atractivo y pudo resultar muy bonita si hubiera mostrado el menor interés por vestirse bien. Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro y a sus 31 años todos sus trajes mostraban una imaginación propia de adolescentes inglesas repelentes. Pues bueno, gracias a las palabras de Watson, hoy Rosalind Franklin es conocida. Esto ya no lo tengo aquí, pero bueno, Watson habló muy mal, es muy racista, habló de los genes de las personas negras, vendió su medalla del premio Nobel un poco para limpiar su imagen y después se la devolvieron. Pero una cosa no sale a la otra, fue un gran científico y fue uno de los grandes científicos en el proyecto del genoma humano, en la secuenciación del genoma humano. Pero bueno, historias hay muchas. Yo os he explicado esta, espero que os haya gustado y que podáis indagar más sobre Rosalind Franklin, pero también está Jocelyn Bell, que descubrió pues, los púlsares, no sé si se dice así en plural, pero bueno, el premio Nobel se lo dieron a su jefe. O después tenemos a Liz Meitner, que fue, no sé si es la fisión o la fusión, pero su descubrimiento junto con Otto Hahn, que era su colega de laboratorio, de hecho ellos eran colegas, eran amigos, el premio Nobel se lo dieron a él. Ella estaba en ese momento, aunque trabajando, estaba exiliada por la Segunda Guerra Mundial también, judía. Pero bueno, feliz año 2026, porque las cosas siguen más o menos igual. Entonces, hay estudios hoy en día que nos dicen cosas que a 2026 a lo mejor no deberíamos de estudiar. Este no es tan antiguo y que nos dice que la diversidad de género en equipos científicos mejora la ciencia. Y no os estoy trayendo aquí un estudio hecho de un
periódico o lo que sea. Os estoy trayendo un estudio publicado en el PNAS, el PNAS para los amigos, que es una revista científica pues, que está bastante bien en categoría. Y básicamente lo que nos dice este estudio es que los equipos mixtos no son muy o tan frecuentes, pero que se ha visto que los artículos publicados por artículos mixtos son más novedosos, normalmente tienen mayor impacto académico y son más excelentes o llegan más a la excelencia que los equipos que están liderados por equipos que no son mixtos. Que tengamos que hacer esto pues, en el año 2026, pues, un poquito sobra. Entonces, lo que os decía, parece que aún no estamos convencidos de que necesitamos diversidad para conseguir la excelencia. Y me dirás, ¿seguro? Hombre, pues te enseño aquí los directores de los mejores centros de investigación, en este caso en Cataluña, y yo diría que todos son de Barcelona. Fijaos los directores, esto hace unos años, 10, da igual, lo digo porque Luis Serrano ya no está, pero en su lugar hay otro hombre. Pero bueno, fijaros que todos los directores de los mejores centros de Barcelona en investigación son hombres. Y me dirás, no me engañes que aquí hay una mujer y yo te diré, esta señora es la que escribe el periódico, así que no sirve, ¿vale? No pongamos fotos engañosas. Así que, ¿cómo están las cosas? Pues están más o menos igual. ¿Los sesgos de género favorecen a los varones? Otra publicación publicada en nuestro amigo el PNAS. Este estudio es muy famoso, olvidaos de las letras, yo os los digo, os lo explico. Este estudio lo que se hizo es dar dos currículums exactamente iguales, solo en uno que ponía John y en el otro ponía Jennifer. No sé si los resultados los tengo aquí. No, los tengo aquí. El currículum masculino, el currículum de John, fue escogido más veces, se vio más competente y se le propuso un salario más alto. El currículum era el mismo, solo cambiaba el nombre de la persona. Y ser madre, por lo visto, penaliza. Un estudio muy similar con los mismos currículums, solo que la diferencia es que ponía si eras madre o no, o eras padre o no, que esto es raro ponerlo en el currículum, pero bueno, para el estudio se hizo. Los currículos en los que eras madres, menos entrevistas, menos salarios, menos ascenso, mientras que si en el currículum ponía que era padre, ¡guau! O sea, encima eres padre, genial, vente con nosotros. Y si eres madre, no. Que tú vas a faltar, que tú no vas a estar, que tú no sé qué, que tú no sé cuántos, ¿vale? Los papás, bonus, ¿vale? Mejor vistos por ser padres. Pues bien, ¿estrategias para reducir el sesgo? Bueno, pues aquí están. Que se apliquen o no, pues ya no está, a lo mejor ya no está tanto en nuestras manos, pero sobre todo educar, incrementar la conciencia sobre los estereotipos, criterios a la hora de evaluar, de contratar, ser transparente, hacer un seguimiento y sobre todo apoyar el liderazgo femenino e incrementar su visibilidad. Cambiemos de tema y ya con eso os dejo de historias y de números. Que es que igual que os he dicho que la ciencia mola y que la ciencia es divertida y que todo guay, llegar aquí, el camino, no es fácil. Puede ser muy chulo, pero no es fácil y lleva un tiempo y lleva un esfuerzo detrás. Necesitas de algunas cosas, la curiosidad ya la hemos hablado, obviamente tienes que tener pasión, perseverancia, ganas, muchas cosas, si no te pierdes por el camino. Entonces yo os explico un poco cómo empecé, os he puesto aquí un dibujito de juegos, pero yo siempre explico, yo no sé si en los 12, entre los 11 y los 12, bueno, yo aún jugaba, ahora no sé qué hacen a los 11 o a los 12, pero yo aún jugaba y yo me montaba, pero yo creo que era más pequeñita, igual tenía 9, 10, no sé. Bueno, en mi casa cuando en la playa me montaba, en vez de montarme una cocinita, me montaba una farmacia. Entonces yo tenía las recetas de mi familia, que eran esas típicas que iban con una copia, que eran como verdes,
y las cajas vacías de los medicamentos de mi familia, que me las daban, obviamente, sin ningún fármaco dentro, y yo jugaba a vender medicamentos. De allí ya pasé al bachillerato científico, del bachillerato a la química, de la química a la bioquímica y ya para adelante. Entonces, hoy en día sé que hay muchas maneras de entrar en ciencia. Yo no tuve tantos grados, había química, física, biología, ciencias ambientales y poco más. Bioquímica era un segundo grado, pero ahora puedes entrar por diferentes grados. ¿Y cuál es el camino? El camino os lo he explicado un poco antes, pero tú puedes quedarte en la carrera, cuando sales de la universidad, puedes hacer el máster y del máster puedes llegar al doctorado. En todos los, estés en la parte que estés, tú te puedes decir hasta aquí y me voy al mundo laboral, o puedes decir, pues paso un paso más y me voy a hacer el doctorado y después ya investigador, etc. Y puedes seguir la vida académica, que es la que os he enseñado antes, postdoctorado, investigación principal, y después, si no, te puedes ir a la industria, lo que decimos a la empresa privada, a las farmacéuticas, al control de calidad, a lo que quieras, desde el punto en el que estés. Tú puedes parar en el punto que quieras. Yo después del doctorado paré y esto es lo mismo. ¿Y yo qué he hecho? Yo me licencié en bioquímica, hice el máster, hice el doctorado. Estos son aproximadamente 9 años de inversión en estudios para llegar a tener el título de doctor. 9 años que hoy en día el doctorado, yo creo que años atrás, pero hoy en día en el doctorado obviamente se cobra y además cotizas. Entonces cuenta como años trabajados. Hace unos años no era así. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues yo no seguí en postdoc y no seguí hasta investigador principal, sino que me quedé un paso hacia abajo. Entonces yo tengo a mi jefe por encima y yo soy la... Molan mucho los nombres en inglés ahora para decir tu puesto, pero básicamente soy la manager del laboratorio y de los proyectos del laboratorio. Sería como estar por debajo del jefe científico. Y aparte de esto, me dedico a la divulgación y a la escritura científica como hobby, como trabajo y durante la noche, porque no me da tiempo la vida un poco de más. Entonces, yo estoy durante el día en el laboratorio con mis compañeros de laboratorio y después manejo las redes sociales, que sobre todo es Instagram, aunque llevo el mismo contenido en YouTube y en TikTok, pero básicamente me centro bastante en Instagram. ¿Qué hago? Me dedico a las charlas. Esto es el Cosmocaixa en Barcelona. Esto es 2019, pero porque las fotos posteriores salieron mal y no me gustan. Las de 2019 salieron bonitas, las otras algo gorda y fea y no me gustan. Y formo parte, estoy aquí súper pixelada, pero de la Asociación Catalana de Comunicación Científica como vocal de Relaciones Internacionales y también formo parte de la Organización Internacional de Periodistas Científicos, que también estoy aquí, esto era el año pasado en Budapest. He escrito un libro en mi tiempo libre, si lo tenemos, pero a veces lo encuentro. Mientras tanto, estoy en el laboratorio con mis cosillas de investigación, que también investigo, pero un poco de lado, es decir, sin esa presión de encontrar las becas, sin esa presión de postdoctorado, etc., pero también contribuyo a la investigación. Y esto es mi grupo, entre comillas, ¿vale? Yo estoy aquí en Majeta. Y entonces somos, creo que, más o menos contar, somos 5 mujeres y 10 hombres, por lo tanto, mitad de mujeres. Y los jefes, este y este, ¿vale? Ninguna mujer en mi equipo de investigación. Pero nos llevamos muy bien todos, ¿eh? Somos todos muy majetes y nos llevamos muy bien todo. Y soy madre. Y del Barça. Por lo visto, ¿vale? Pues sí, soy madre y además tiene 15 meses y salgo de fiesta, ¿vale? O sea que hay esperanza, lo podemos hacer todo. El número de investigadoras en España no he podido encontrar algo más actualizado, pero es esperanzador, va subiendo, no ha bajado, ¿vale? Esto acaba en 2015.
pero sigue subiendo, por lo tanto hay esperanzas, porque aún podemos ser más y podemos ser mejores, porque además lo hacemos ahora y ya lo hicimos antes, porque tenemos a Marie Curie, que todas y todos lo conocemos por la teoría de la radioactividad, tenemos a Ada Lovelace, nunca he sabido pronunciar el pobre nombre a la chica, tenemos a Grace Hopper, tenemos a Heidi Lamar, que fue la pionera en el wifi, y lo seguimos y lo seguiréis haciendo. Así que muchas gracias. Y a mí me han dicho 1 hora y es en punto, oye. Me siento. Ay, qué bien. Bueno, muchas gracias, Mireia. A vosotros. Una charla estupenda. Y si ahora alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad. Bueno, pues mientras vais pensando alguna pregunta, voy a hacerle yo una a Mireia. Y es que quería preguntarte si tú, cuando eras pequeña o cuando eras adolescente, ¿tenías algún referente de mujer científica? No, no conocía. No, sí, yo cuando era más pequeña o adolescente, yo creo que si me preguntas por una mujer científica, creo que no te hubiese sabido decir más allá de Einstein. Ahora sí, ahora mi referente es Marie Curie, pero ya esto ya ha sido ya pasada la carrera casi y ya empezando en la divulgación, que conociendo su biografía y sobre todo para charlas y tal, su historia es súper fascinante, pero de pequeña no. O sea, imagínate la importancia de... Es que a lo mejor yo en el test ese de dibujar igual te hubiese dibujado un hombre. Sí, seguramente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Habéis tenido tiempo para pensar? Bueno, yo quería hacer un paralelismo también con el arte, porque este experimento se hizo exactamente en Londres, en la entrada al Museo Británico, y hablaron sobre qué artistas conoces y todo eran hombres. También fue así, ¿no? A mí me gustaría saber si la relación, si por parte de tus compañeros científicos tienen ese mismo respeto por sus compañeras que deberían tener, ¿no? Porque durante mucho tiempo, y en la historia hay muchísimos ejemplos, de que los hombres siempre han mirado a la mujer un poco, vale, sí está ahí, pero yo soy mejor, ¿no? Hoy en día, ¿crees que todavía puede haber ahí un pelín de yo soy mejor que tú? Yo, si te soy sincera, verlo no lo he visto nunca. Entonces, me puedes decir, bueno, y tanto hablar, si al final, si a lo mejor le preguntamos a 10 personas, a lo mejor de estas 10 personas nunca se han sentido discriminadas o nunca han notado, ¿no?, que te miran por debajo del hombro o algo así, o que en alguna entrevista... Bueno, a mí en alguna entrevista me han hecho algunas preguntas raras, si quería ser madre o no, o si tenía alguna enfermedad, cosas que en las entrevistas, estas preguntas no. Pero yo no he visto nunca una actitud así. Pero después sí que vale la pena comentar que aunque muchas no hayamos visto una actitud así, en algún sitio estas actitudes sí que están y sí que se ven. Porque, por ejemplo, hoy, que es el Día de la Mujer y la Chica en la Ciencia, estaba leyendo un artículo de que los artículos científicos, sabéis que primero los artículos científicos se redactan y después se envían primero a la revisión antes de ser aceptados. Pues estas revisiones son más largas cuando la primera persona que está firmando el artículo tiene nombre femenino. Tardan casi la mitad. Se lo miran más. Entonces sí que hay miradas por allí. A lo mejor no las ves tú o nosotros no las vemos, y yo no las he visto, pero sí que es cierto que después detrás estas cosas sí que, mejor en los actos, sí que se notan. Y una cosita más, también hay estudios sobre el papel de la mujer con respecto a la mujer, que esta es otra historia, ¿no?
cómo no boicoteamos a nosotros Somos muy mismos, ¿no? malas. Exacto. Entonces, sí que han hecho estudios en las escuelas en donde las profesoras mujeres le dedican más tiempo o le dedican más atención a los alumnos masculinos que a los femeninos, y eso ya es bastante heavy, ¿no? Así que, Pues bueno, sí. es complicado, ¿eh? Sí. La mujer, todavía estamos ahí como Sí, los hombres. sí, sí, sí. Gracias. Buenas tardes, me ha encantado tu charla. Yo no te voy a hacer una pregunta, realmente yo voy a hacer un comentario porque yo soy científica y estoy en un puesto de responsabilidad y entonces, bueno, pues yo salgo mucho, ¿no? Y veo también lo que hay por ahí. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Por ejemplo, cuando se van perdiendo las científicas en el periodo este de postdoc, que es cuando es el periodo que suelen ser madres, realmente, claro, ahí lo que pasa es que en ese momento es cuando la gente empiezan a publicar, ¿no? Que es cuando empieza, digamos, a despegar la carrera. Entonces, las mujeres paran. ¿Qué pasa? Que si luego vuelven, los compañeros hombres, pues claro, ya han avanzado mucho con respecto a ellas. Entonces, ya es muy difícil para ellas el volver a coger el alcanzar ritmo. Sí. Y luego otra cosa es que he visto, ¿no? También para llegar a los puestos de responsabilidad, he visto también en algunas de las mujeres que han llegado que han tenido que ser como más agresivas, o sea, demostrar que son muy fuertes para poder llegar también a esos puestos, cosa que los hombres no tienen que demostrar, pues bueno, pues esa agresividad. Ahora, en algunos sitios es verdad que los currículums pues, se evalúan sin que se ponga si es hombre o si es mujer. Eso es uno de los adelantos. ¿Qué otras cosas piensas que se podría hacer para evitar estos egos? ¿Hay alguna cosa, aparte de las que has comentado, que piensas que se puede hacer para promocionar el que... Claro, es complicado porque a veces cuando estaba más en la vía académica y seguro que tú pues, en los congresos y todos estos, y cuando los trabajábamos desde dentro, desde el Centro de Regulación Genómica y queríamos hacer pues, un curso en proteómica o un congreso en espectrometría de masas, que es de lo que iba mi doctorado, intentamos, dejo la reflexión aquí, ¿no? Para vosotros, más que qué podemos hacer, dejo la reflexión. Muchas veces mi jefe, porque también era jefe, el de proteómica, mi jefa era Mara Dirsen, intentábamos buscar mujeres para que estuviesen representadas, pero en ese momento, por ejemplo, las mejores personas en espectrometría de masas en Europa y en América eran un hombre en Europa y un hombre en América, pero en cambio nos obligaban a tener que poner en el cartel, tanto en profesorado como para los ponentes en los congresos, mujeres. Y entonces ahí también había una discusión entre mi jefe en ese momento que decía, queremos dar visibilidad a las mujeres, cosa que está bien, y el centro nos obligaba a que profesorado o ponentes estuvieran en un 50-50, pero sí que es verdad que a veces tú querías escoger el mejor y en ese momento el mejor no era una mujer y entonces se quejan un poco, ¿no? ¿Cómo eso se llama discriminación positiva o puede ser? ¿No? También dejo esta reflexión, pero una de las medidas, aparte de los currículums, es los centros que te obligaban, entre comillas, te obligaban, pues que si tú estabas encargado de preparar un curso o estabas encargado de formar un congreso con sus ponentes, que por favor fueran 50-50, una manera de visibilizar y que no te quedara pues todo el congreso o todas las profesores en masculino. Esto es una de las estrategias que se hacían supongo que se hacen en el CRG. En el CRG también no era esta noticia que os he enseñado sobre ser madres, pero también ayudaba muchísimo, y ahora no me acuerdo cuál fue lo que implementaron. También fue algo económico, pero sobre todo ayudas para intentar compatibilizar la maternidad con tu trabajo en el laboratorio. Y poco a poco, pues estas pequeñas acciones, pues supongo que van sumando.
Sí, porque sí que es verdad que a lo mejor ahora cuando se evalúan los currículos en ciencia, se dice, bueno, pues si has sido madre, pues claro, pues no contamos ese año, pero claro, realmente es que ya lo que me he comentado antes, no es un año, es que realmente es la época en la que uno despega, entonces claro, la mujer no despega. Y sí que veo en los congresos esto que has comentado de poner el 50%, que sí que a veces genera como cierto rechazo hacia las mujeres, ¿no? Que al final dicen, ay, esta está puesta aquí porque hay que poner más mujeres. Porque hay que ponerla. Sí. ¿Sabes? O sea, que no hace falta a lo mejor que sea el 50-50, evidentemente, si el que ha despegado es un hombre, pues tienes que llamarlo, pero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Sí. Pero bueno, es esa tenemos que sensación, de saber que estás poniéndola a veces pues porque te están obligando, bueno, para fomentar la visibilidad, pero bueno, a veces. A mí me ha gustado mucho tu presentación, pero yo tenía una pregunta, y es que sobre lo que habías dicho de que los padres tenían un bonus si eran científicos, si eran padres tenían como un bonus, y las mujeres teníamos como menos posibilidades, por así decirlo. Y yo tenía una pregunta, y es que ¿hay aún más discriminación si eres madre y tienes una hija? No lo creo. Yo creo que no. Bueno, es que si ya te preguntan por el sexo de tu hijo, ya solo falta que te pregunten si tienes un perro y si está castrado. Pero yo creo que no. Al menos en este estudio no se mencionaba. Vale. Se mencionaba solo ser madre o ser padre. El bonus tampoco era un bono, no es un bono ni de cheque restaurante ni nada de eso, ¿eh? No, sino que era como que te potenciaba como persona. Ser padre, y en cambio no ser madre con todo lo que conlleva, a lo mejor que conlleva más, ¿no? Si das el pecho y tal, pues más bonos, ¿no? Que al final el padre pues no lo da. Pero no, en ese estudio no lo mencionaba, y que yo sepa no lo conozco tampoco. Bueno, pues era eso. Moltes gràcies, Mireia, per la presentació, que ha sigut molt interessant, i jo crec que és una demostració més dels reptes que tenim encara per a tindre de veres igualtat entre dones i homes, no només en la ciència, que pareix que és com un camp més avançat, i encara ho has explicat molt bé, que n'hi ha molts reptes allà. L'única cosa que m'ha donat un poc de llàstima que siguis del Barça, però bueno, això crec que és de menys. Tinc una filla que justament m'ha sorprès, que ha demanat ara la paraula, que la tinc aquí davant, i que té certes inquietuds en el món de la ciència. I te volia preguntar què es podries recomanar als pares i les mares per poder, dins de tots els reptes i el panorama que n'hi ha, que has explicat que és molt important la motivació de tindre aquesta orientació, perquè és un camí dur, però com a educadors, què ens recomanaries per a treballar aquest tema en els menuts de casa? Per treballar la discriminació de gènere o per treballar l'arribar fins a la carrera? Per treballar la discriminació de gènere en el camp científic, i pensant que és una xiqueta que té interès en poder dedicar-se a l'enginyeria o a la ciència científica. Gràcies. Doncs puc contestar en català o en valencià. Sobretot perseverància. És a dir, si t'agrada, jo crec que si t'agrada el que fas no hi ha límit. És a dir, encara que estiguis en el camp de l'enginyeria o la informàtica, que són els camps en què menys dones hi ha, jo crec que cada vegada més, per sort, i perquè a més l'enginyeria i la informàtica són camps molt demanats i en què cada vegada es cobrarà més també. Noieta, sigues bioinformàtica i ja veuràs que bé anirà. Molt, que sí? Oi, els bioinformàtics, que bé que van buscats. Perseverar i seguir. Jo no tindria en compte gaire res a nivell de sesgos. Si jo pogués fer una recomanació, i no té res a veure ara mateix amb noies i nois, perquè jo crec que no hi hauria d'haver diferència a la carrera, ni més endavant tampoc, i a més d'aquí a que hi arribi les coses en teoria hauran millorat, jo el consell que dono bastant, sobretot a la carrera científica, jo crec que tu estaràs d'acord, són les notes. Estudiar. Però no necessites beques
i les beques van per notes. Llavors, a vegades pensem que les notes del batxillerat són tontes i no, les notes de batxillerat compten, les notes de la selectivitat compten i les notes de la carrera... No, bueno, és que jo amb uns 5 m'he tret la carrera i ja la tinc, ja sí, però llavors pel doctorat. Llavors, jo, més que qüestions de gènere, que potser ara no els estem veient tant en aquest nivell baixet de doctorat, carrera, batxillerat, jo si donés un consell donaria tenir molt en compte les notes. Així que, colzes. Però que quan t'agraden les coses, estudiar no és res. És com quan diuen que, bueno, això no sé, que quan treballes del que t'agrada no treballes, doncs el mateix. Hola, jo volia dir que sí que s'estan fent coses, encara que pareixen obligacions, i jo ho considerava així inicialment, crec que no ho són. Tu has parlat que al teu centre hi havia una distribució de 50-50 en homes i dones. És una llei que ens dona del 40 al 60 homes o dones. No, 50-50 no, som 5 noies, 10 nois. No, dic en la relació que anàvem buscant. Sí. Que això no és sol del teu centre, que això és una llei, que per llei tenien que posar en tots els tribunals, en els projectes d'investigació, en tot un 40-60, depenent d'home o dona. Jo pensava que això podia... A mi m'han posat en moltes coses i he dit jo vull que estar així per ser qui soc i la científica que soc i no per ser dona. Però a poc te vas donant compte que si no estigués això, les dones encara estarien menys representades. Entonces, inicialment va ser fort, perquè a vegades en la teua àrea n'hi havia molt poques dones i te tocava anar a tot, però jo crec que ha sigut un gran pas. Un altre pas ha sigut o ha estat el que ara la baixa maternal la puguen agafar també els pares. Això ajuda molt a que la dona no tinga que estar parada perquè el company o la companya o qui siga també té dret a aquesta baixa maternal i per tant el període d'ausència de tota aquesta línia d'investigació d'aquesta ciència no es para tant. Moltes vegades el problema el tenim nosaltres mateixa, és jo no arribe, jo no puc, jo estic més còmode així, o sigui, han proposat a dones per a puestos i les dones han dit no, perquè encara tenim posat en el cervell els cuidados, els majors i una sèrie de coses. Entonces, jo penso que tot això a aquesta joventut li ho han de llevar del cap i li han de dir, nena, tu sí que vales i t'has d'esforçar per arribar perquè si no t'esforces tu ningú te va ajudar, però han de llevar del cap tota aquesta sensació de que no valem i són els pares. O sigui, jo he fet estudis en escoles i tal y moltes xiquetes diuen, es que mi padre me dice que yo me vaya a magisterio porque a ciencias no, que es muy difícil. Clar, és que les paraules que diem, el que us deia abans, el que ens som diem o el que ens nosaltres diuen... Exacte, és que estem dient això. I després n'hi ha una altra cosa que no se parla i que està molt amagada i és tota la relació que n'hi ha fora d'aquest laboratori, no d'aquest, sinó dels laboratoris, dels projectes. Normalment un acaba, fa les hores que tinga que fer, 8, 10, 12, 15 caps de setmana, i se'n va a casa. Els homes queden per anar a prendre una cervesa, els homes queden per anar a jugar al baloncesto, els homes queden per anar... I ahí se tramen una sèrie de coses que estan molt invisibilitzades i que fan que el poder del gènere masculí augmente. Entonces, coses que s'han discutit en un projecte d'investigació o en un laboratori i que ha sigut una discussió en algo que tu has vist, se ho atribueixen després perquè ho conten al vicerrector o al no sé qui, jugant al baloncesto, i se ho atribueixen ells. Entonces, aquesta part més oculta de l'extra de lo que és només la part científica, jo penso que també s'ha de tindre molt en compte. Bueno, aquí jo afegiria que si el que estaria també la cosa aquesta de la mare, que és la que se'n va a casa, si aquests homes que se'n van a fer les canyes o el que sigui, si és la mare la que se'n va a casa perquè com que té aquesta responsabilitat més gran, que
que no ho és, que com a responsabilitat hauria de ser 50-50, però encara està això que és la mare la que s'ha de quedar a casa. I després, posant a Rosalind Franklin, m'ha recordat això que has dit, el que ella posava a les cartes, que ella posava que no podia estar a les discussions científiques dels homes perquè els homes discutien mentre es feien el te o mentre sortien a fumar, cosa que a ella no li estava permès, i que allà es perdia molta informació. Jo no sé com ho veieu, però depèn de la posició, però els que sou científics i teniu un grup d'investigació, almenys en el meu grup d'investigació, els horaris són bastant flexibles. Tenim aquesta sort de que depèn de l'experiment, podem entrar més d'hora, podem entrar més tard, alguns dies els experiments duren més, alguns dies els experiments duren menys, i algun dia, depèn del que treballis, però avui les cèl·lules no cal que les cuidi i el que sigui, i tenim una flexibilitat. Jo tinc certa flexibilitat i els meus companys, tenen certa flexibilitat, jo no tant perquè jo no investigo, però a mi em passa molt i crec que no hauria de ser així. Això és una reflexió personal que no sé per què estic explicant, però quan la meva filla està malalta, el meu marit encara no ha deixat d'anar un dia a la feina. Sempre ha hagut de ser, no sé, sempre ha hagut de ser jo, i després sempre he sigut, crec que he sigut jo més vegades la que he anat és que això també està relacionat una mica amb la maternitat, he sigut jo la que més vegades he hagut de dir no puc venir que la nena està malalta, que ell que no ho ha fet mai. I no sé si, clar, a vegades penses, jolín, no sé si us passa a vosaltres amb les altres feines, està tothom aquí dient que sí, però això continua sent una mica poc 50-50, no? Perquè a mi, com us he posat benvinguts a 2026, no sé si hi haurà casos, però a mi encara em segueix passant, em sobta, vull dir, volia només dejar-lo. És que em porta moltes discussions això a casa. Sí, jo donar-te l'enhorabona per la presentació, m'ha semblat molt interessant, però m'he quedat en una data que has dit, és el moment quan passava tot del 50-50 al 75 per 20 i pico. Ahir el degoteig de les canyeries i com se quedava pel mig tota una sapiència que era ja passar de l'àmbit més acadèmic a l'àmbit privat, perquè en els CEOs, en els dirigents de les empreses, sempre és la majoria els homes. I on queda tota aquesta sapiència i aquesta virtut femenina que se queda pel camí? Si penses que això és un problema de l'empresa privada, quan has dit el tema de comparar dos currículums exactament iguals i l'un portava el nom d'un home i l'altre el nom d'una dona, i automàticament al de l'home li donaven millors possibilitats salarials i millors condicions. Penses que això té un remei a nivell polític, administratiu? Es hauria de posar alguna normativa per a obligar, igual que existís la discriminació positiva, obligar a les empreses en un moment donat a tindre també una normativa comprovable, però que quan se veu clarament que s'està discriminant a una dona per el simple fet de ser dona, se li penalitza o se l'obliga a rectificar? Sí, jo crec que hauria d'existir, crec que ho hem parlat abans. Un apunt, això del 76 i 20 i pico, que això passa, els mateixos números passen en ciència i en els professors d'universitat, perquè ho sapigueu, els catedràtics i tal, normalment són més homes. A l'empresa privada jo crec que també, però no desconec els números. I després, una de les coses que ja s'estan començant a implementar, jo crec que per començar, en els currículums, el de la foto, jo crec que això ja, les fotos en els currículums no gràcies, i després fins i tot, si avancem bé, jo crec que com deia la companya, jo crec que fins i tot els noms, jo crec que no s'haurien de posar noms en el currículum. I no s'haurien de posar dates de naixement, per mi, perquè a vegades discriminem perquè tens, ja no té res a veure amb el gènere, però perquè en tens 25 o en tens 55. Sí o no?
Gràcies. Llavors, coses com aquestes, o també després els panells avaluadors, que siguin molt transparents i que en els panells avaluadors, perquè per exemple en grans empreses que has de passar com per molts tràmits, per moltes entrevistes, que l'equip de recursos humans sigui un equip mixt entre homes i dones també, que no tinguis 6 homes entrevistant, al final segurament hi haurà un biaix. Si alguien tiene una última pregunta y si no... Bueno, pues muchas gracias, Mireia. A vosotros. Y bueno, ahora va a subir la secretaria para dar lugar a la entrega del premio. Merci. Enhorabuena, Mireia. Merci. Pues nada, yo subo porque este año, como novedad en Cuartesciencia, no me oís, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, pues repito otra vez, no sé si me habéis oído. Este año, como novedad en Cuartesciencia, hemos hecho un concurso, el primer concurso de redacción en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo hemos publicitado por los centros escolares, por los centros educativos, y podían participar alumnado de primero y segundo de la ESO. Entonces, hemos recibido las redacciones porque había que efectuar una redacción en la cual nos contaran qué era para ellos la ciencia, cómo veían el papel de la mujer en la ciencia y cómo se podía mejorar. Entonces, los miembros de la Junta han hecho también el papel de jurado y aquí tengo los resultados, ¿vale? Tenemos en primer lugar un accessit que hemos otorgado, aunque los premios eran 2 que venían en las bases, al final hemos decidido dar un tercero, que era un accessit, y le vamos a dar un libro, y en este caso era para, no sé si estarán aquí, para Aitana Juan García, del IES La Senda. Bueno, pues el segundo premio, que era el premio que nosotros desde la asociación habíamos propuesto con un accessit, que son 100 euros para gastar en una papelería de aquí del pueblo, pues este sería para... yo no sé quién es, La mujer y la ciencia, y este es para... está aquí todo tapado... Vega Novejarque Rivero, de 12 años, del IES La Senda. Bueno, y nos queda ya el último. En este caso va a ser para el premio, se llevará 150 euros también en material a coger desde una de las papelerías de aquí de Quart de Poblet. Y en este caso es para... a ver... Abril Fanjul Cano, 12 años, del IES La Senda.
gustaría donar esto a una ONG que lo necesitará mucho más que yo, seguramente, para niños en papelería o no sé. Muy bien, pues tú misma. Me parece muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el reparto de premios. El año que viene lo volveremos a hacer y muchísimas gracias a todos por estar aquí y a Mireia por habernos dado esta excelente charla. Y nada, tenemos que seguir peleando para que la mujer y la niña continúen en la ciencia a tope. Gracias. Merci.